Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Marina Aguirre y esto es Mundo Podcast, el programa que te trae lo mejor de los podcasts de nuestra multiplataforma Telesur. Durante la siguiente media hora haremos un recorrido por Mundo Conexo de la mano de Gladys Quesada, El Mundo según Ramonet con Ignacio Ramonet, Ni tan ficción conducido por Jack Bravo y Orbe Arte con José Delgado. La seguridad alimentaria está afectando a muchos países en la actualidad. No es un problema de falta de alimentos, sino de poco acceso a ellos. En este capítulo de Mundo Conexo, Gladys Quesada nos habla cómo esta crisis afecta a millones de personas en el mundo. Acompáñenme. Según cifras oficiales de la FAO, cerca de 9 millones de personas mueren cada año a causa del hambre. De hecho, muchas de estas muertes ocurren entre niños de menos de 5 años de edad que fallecen por inanición o por enfermedades que se derivan del hambre extrema. Además de esas cifras, se cuenta que casi el 29% de la población mundial sufre inseguridad alimentaria, sin acceso regular a los alimentos nutritivos necesarios para llevar una vida sana. Con estos números alarmantes, uno pensaría que no hay suficiente comida para los 8 billones de seres humanos que habitamos en el planeta, pero las causas son otras. De este tema estaremos hablando hoy. Soy Gladys y esto es Mundo Conexo, un podcast de Telesur. Comencemos por la causa más severa y absurda a la vez para el fenómeno del hambre global. Me refiero al desperdicio de alimentos. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, este año solamente los hogares desperdiciaron 79 kilogramos de alimentos per cápita, mientras que cada persona de la red minorista, es decir, restaurantes, buffets y otros, desperdiciaron 17 kilogramos de alimentos que podrían haberse aprovechado. Sí, porque no hablamos de basura o residuos, sino de comida que se dejó descomponer y que de haberse usado podría emplearse en la alimentación humana. Aunque en todos los países se desperdician alimentos, hay algunos que tristemente destacan en esa lista. Entre los que más desperdician están China e India, por ser los que más población tienen. Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Australia le siguen, pero en ese caso por consumo mayor per cápita. En esas naciones, esto ocurre además por su cultura de cadenas de comida chatarra y hotelería extensiva. Sin embargo, de los países pequeños y en los que hay mayor inseguridad alimentaria, también se da el mayor desperdicio si se mira en proporción. Por ejemplo, en Kuwait se desperdician 230 kilogramos de comida por persona. En Túnez se desperdician 178 kilogramos, mientras que en República Dominicana, por persona, son 157 kilogramos de alimentos que se pierden en un año. Otra de las causas del desperdicio de alimentos son las disrupciones en las cadenas de transportación y conservación. Las guerras, los bombardeos y las invasiones destruyen campos de cultivo, privan de recursos a los campesinos, eliminan las posibilidades de transportación y la entrega de los alimentos y suplementos. Tal como en Gaza, Sudán, Haití y otras regiones sumidas en conflictos, se pierden cosechas y no se realizan las entregas puntuales, por ende la comida se vuelve un bien muy escaso, una necesidad urgente y que muchos en posiciones de poder usan como arma de guerra. Por cierto, de las razones más absurdas está la llamada comida fea, es decir, vegetales en perfecto estado, así como otros productos que se desperdician porque no cumplen los estándares de estética y forma para la venta en supermercados. Sí, como lo escuchan, papas torcidas, zanahorias más pequeñas que el promedio u otros defectos de este tipo previenen que toneladas de productos agrícolas en perfecto estado lleguen a manos de personas en necesidad. Por ejemplo, cada año se desperdician en Estados Unidos más de 6.000 millones de kilos de alimentos cosméticamente imperfectos o sin cosechar. Y sí, aunque hay alimentos suficientes para todos, estos fenómenos persisten para mantener el balance de la necesidad de alimentos, porque a los grandes consorcios de venta en el mundo, evidentemente, no conviene que la comida sea suficiente para aumentar sus precios o mantener la demanda y oferta a su favor. Pero no todo está perdido en este aspecto. Muchas iniciativas entre los propios granjeros y los campesinos que no quieren ver perdidas sus cosechas llevan hasta los más necesitados comida que no clasifica en los estándares de los grandes mercados, producida con medios artesanales y rústicos. Otros, en grandes ciudades, establecen comedores sociales o neveras solidarias, donde quienes más tienen donan para los más necesitados. También en el Congo, por ejemplo, se dona lo que no se puede vender a las
escuelas, que alimentan a los estudiantes para que rindan más en las actividades académicas y para los que un almuerzo escolar es la comida del día. Se avanza en los huertos urbanos e hidropónicos, como los que ya existen en Cuba, por ejemplo, y que evitan transportar los alimentos al cultivarlos dentro de las urbes. También el movimiento Sin Tierra, que dona semillas, educa sobre la agricultura y promueve un modelo sostenible. Sea como sea, es urgente encontrar cómo evitar que un tercio de los alimentos producidos en el mundo vayan a la basura o terminen contaminando con gas metano por su descomposición. Esas soluciones deben salir de los granjeros, los campesinos, gente del campo y la tierra, que entienden la parte humana de la producción y estiman el destino que sus productos tendrán, y no de los grandes consorcios de la comida, que hacen del hambre y la escasez un negocio. Soy Gladys. Les dejo un abrazo. Continuamos con este segundo segmento de Mundo Podcast. ¿La democracia está bajo amenaza en un mundo cada vez más polarizado? El periodista Ignacio Ramonet responde a esta pregunta analizando los recientes hechos en Siria, Georgia, Rumania, Francia, Corea del Sur y Venezuela. A continuación, un nuevo episodio del Mundo según Ramonet, denominado Democracia bajo ataque. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está el mundo? Con lo que está pasando en Siria. Pero bueno, lo que está pasando en Siria está ocultando algo que acaba de pasar en Rumanía, una especie de golpe de Estado, un golpe de Estado en una democracia, un golpe de Estado jurídico, con esta decisión de la Corte Constitucional de anular las elecciones, la primera vuelta de las elecciones del 24 de noviembre pasado en Rumanía, donde ganó un candidato nuevo, el señor Calin Georgescu, que la prensa occidental acusa de ser prorruso, pero ganó en primera vuelta. Había una segunda vuelta donde se podían decidir las cosas, pero antes de que llegase esa segunda vuelta ya la Corte Constitucional la anuló. Entonces quisiera reflexionar sobre eso, sobre cómo se está moviendo el mundo, obviamente, porque lo que acaba de pasar en Rumanía también está pasando en Georgia. Y lo que está pasando en Georgia, en cierta medida, ya pasó en Francia, donde, como saben, la semana pasada cayó el gobierno del primer ministro Barnier, que había nombrado el presidente Macron, porque no reconoció el resultado de las elecciones legislativas de junio y julio pasado, donde ganó la izquierda, el nuevo Frente Popular. Es el partido más votado y el partido que más diputados tiene, y según la tradición constitucional y democrática francesa, el presidente de la República debe nombrar en el seno del grupo mayoritario, del grupo que gana las elecciones, a su primer ministro o a su primera ministra. No lo ha hecho. En cierta medida también es una negación del espíritu de las elecciones democráticas. Entonces estamos viendo, por una parte, en Francia ocurre eso. En Venezuela, el 28 de julio, gana, según la institución, el Consejo Nacional Electoral, la institución que dice el resultado, lo confirma el Tribunal Supremo de Justicia, que ha ganado el candidato en las elecciones presidenciales, el candidato Nicolás Maduro, con algo así como 51-52% de los votos. Pero la prensa occidental niega ese resultado.
dice que hay que mostrar las actas, que ese resultado democrático no está confirmado. Bien, pero nadie protesta porque el presidente francés no reconoce el resultado de las elecciones. De igual manera, en Georgia, en octubre pasado, ¿verdad?, se produce estas elecciones en Georgia y, la presidenta Salomé Zurabishvili se niega a reconocer los resultados. ¿Qué dicen los resultados? Bueno, los resultados dicen que un partido, Sueño Georgiano, que dirige el actual primer ministro, Irakli Gagagishvili, ha ganado las elecciones. ¿Las ha ganado por poca diferencia? No por poca diferencia, 57% contra 33%, más o menos, digamos, o 57-33 o 53-37. Se podría verificar más de 10 puntos de diferencia, casi 13 puntos de diferencia. 90 diputados de 150, o sea, una mayoría bien amplia. Además, en Georgia, quien gobierna es el primer ministro. La presidenta o el presidente solo es una figura simbólica, una figura que no tiene el ejercicio del poder, como ocurre, por ejemplo, en Italia o como puede ocurrir en algunas monarquías europeas, en España o en el Reino Unido, donde el jefe de Estado es el monarca, pero no gobierna. Bien, entonces, pero la señora Salomé Zurabishvili ha decidido que no reconoce ese resultado, ha dicho que ese resultado es falso, que ese resultado es la consecuencia de una intromisión rusa, y hay manifestaciones cada día. Esta señora Salomé Zurabishvili, que es por otra parte nieta de georgianos, nació en Francia, se crió en Francia, fue diplomática francesa durante años, fue embajadora de Francia en Georgia y ahora es presidenta sin poder, pero sin embargo es la que está haciendo un movimiento con el apoyo de toda la prensa occidental que dice que el pueblo georgiano está manifestándose contra unas elecciones trucadas por la intervención de Rusia, lo cual no está demostrado en absoluto, ni está demostrado siquiera que el señor Irakli Gagagishvili, primer ministro, sea agente ruso, ni mucho menos. Entonces, pero hay negación del resultado electoral. Además, esta presidenta, el próximo 14 de diciembre, en unos días, ya está terminando su mandato, ya hay nuevas elecciones. Entonces estamos en una situación en este momento en el que no se reconocen los resultados electorales en democracias, donde esta nueva guerra fría en la que hemos entrado desde el principio de la guerra de Ucrania, en febrero del 22, hace que ya los países se están determinando en función de macroalianzas, quién está con Occidente, quién está con el sur global, ¿verdad? Hemos visto cómo el sur global se está organizando con los BRICS. Estamos viendo lo que está ocurriendo en estas elecciones. Hemos visto hace unos días cómo el presidente coreano de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, dio como un golpe de Estado también, declarando la ley marcial, transfiriendo el poder a los militares en la democracia de Corea del Sur. ¿Por qué lo hizo? Bueno, porque también ahí perdieron las elecciones, los conservadores perdieron las elecciones, ganó la izquierda en febrero pasado. Y la mayoría del Parlamento ahora la tiene la oposición democrática, socialdemócrata. Y para rechazar esa victoria, el presidente Yoon Suk Yeol dio especie de golpe de Estado que menos mal que solo duró 24 horas. Lo que quiero decir es que es significativo lo que pasa en Corea del Sur, lo que acaba de pasar en Rumanía, negando el resultado de las elecciones a Karin Georgescu porque lo acusan de prorruso.
lo que está pasando en Georgia, donde hay manifestaciones donde tratan de reproducir lo que se hizo en la Plaza Maidán en Ucrania en 2014, el mismo tipo de golpe de Estado. Además, Ucrania, o sea, el presidente Zelensky está apoyando a los que protestan en Georgia contra un resultado manifiestamente hostil a los conservadores y evidentemente un resultado muy favorable a Irakli Gagagishvili, el primer ministro del partido Sueño Georgiano. Bien, lo que hemos visto en Francia, cómo atacan al presidente Maduro, que ha ganado limpiamente las elecciones del 28 de julio. Este es el contexto en el que estamos hoy. Estamos ante unas democracias limitadas. Democracias limitadas porque en este contexto en el que estamos hoy, si un candidato o un partido o una coalición de partidos no se declara abiertamente antirruso y pro-OTAN, no se le reconoce la victoria. Se va a poner en causa su victoria electoral por mucho carácter democrático que tenga la elección. Esta es la situación de estas democracias limitadas en las que estamos. No debemos, aunque lo que está ocurriendo en Siria es tremendamente importante y quizá en una de estas podcasts míos vamos a regresar sobre ello, pero no debemos olvidar que este movimiento que se está produciendo en el marco de un mundo que se ha puesto en movimiento, un mundo por otra parte que está en vísperas de ver un cambio decisivo en Estados Unidos con la llegada al poder el 20 de enero del año próximo, del 25, dentro de un poco más de un mes, de Donald Trump y de su equipo de ruptura. Y esta, digamos, perspectiva ya está cambiando el mundo, ya está relanzando dinámicas en el mundo. Esto es lo que estamos viendo, esto es lo que he querido subrayar en este podcast. Hasta la semana próxima. Antes de irnos a la segunda pausa, vamos a desmentir algunos de los mitos más comunes sobre el espacio y dejar atrás la ficción, con Jack Bravo en un nuevo episodio de Ni tan ficción. ¿Conoces lo que es verdad y es un mito sobre el espacio? Vamos a desmentir algunos de los más comunes y lograr que muchos ya no sean ficción. ¿Sabías que los astronautas flotan porque no hay gravedad? Esto es falso. La gravedad está presente en el espacio, pero está en un estado de caída libre, lo que les da una sensación de ingravidez. Los agujeros negros son como aspiradoras que tragan todo. En realidad, solo atraen objetos que se acercan demasiado a ellos. No te preocupes, no te van a absorber si estás lejos. El espacio está completamente vacío. Esto es incorrecto, aunque es mucho menos denso que la Tierra, aún contiene gas, polvo y radiación. Se dice que puedes escuchar cosas en el espacio. Falso. El sonido no puede viajar en el vacío. El lado oscuro de la Luna no es lo que piensas. Ambos lados reciben luz solar. Y finalmente, de seguro no sabías que la gravedad varía en el espacio. No es la misma en todas partes. Llegamos al último segmento de Mundo Podcast, en el que José Delgado estuvo acompañado del multifacético Alejandro Zavala, el cual es cantante, compositor, productor y músico popular. Él ha participado en un importante número de producciones discográficas, incluyendo sus 3 discos como solista. Además de su nominación a los Latin Grammys en el año 2021, él es director y fundador de la Escuela Contemporánea de la Voz. Disfruten de esta conversación llena de anécdotas en Orbe Arte.
Luz que mi sueño ablandas, luz de la noche sabia, luz en tu vientre una llama fogosa se hace voz y despierta el alma hinchada en un rubor. Soy el que no pierde la esperanza. Entre la penumbra el cuerpo avanza, enfunda un sueño vástago de luz que me asombras, luz que me nombras, que mi cuerpo enciende y canta, luz que me agrandas, luz que me salvas, que haces rechinar el corazón. Luz que mi sueño ablanda, luz de la noche sabia, luz en tu vientre una llama fogosa se hace voz y despierta el alma hinchada en un rubor. Soy el que no pierde la esperanza. Entre la penumbra el cuerpo avanza, encumbra un sueño vástago de luz que me asombras, luz que me nombras, que mi cuerpo enciende y canta, luz que me agrandas, luz que me salvas, que haces rechinar el corazón. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Orbe Arte. Yo soy José Delgado. Les mando un abrazo grande. Muchas gracias a todo el equipo de Telesur que hace posible este y otros podcasts para ustedes. Muchas gracias por su conexión, ustedes con nosotros, por todas las plataformas digitales de Telesur. Hoy nos sentimos muy contentos acá en el espacio de Orbe Arte porque nos visita un gran amigo, un gran músico, un gran productor. Se trata de Alejandro Zavala. Bienvenido, Ale. Gracias, José. Un placer. Gracias por invitarme y por estar aquí en tu espacio tan maravilloso. El gusto es mío y es nuestro, de los muchachos ahí, que traigas tu bella música y tus experiencias un poco para comentarlas, para que te conozca un poco. Sabes que esto se ve mucho más allá de nuestra frontera. Sí, no sí lo sé. Qué claro, maravilla. No solamente porque por las plataformas digitales se puede así, sino porque Telesur siempre ha tenido pues un espacio muy importante en distintas partes del mundo. Así es. Y eso, bueno, nada, nos llena de alegría poder tener esta vitrina y mostrar lo que sucede con el arte, con las manifestaciones artísticas, con la creación. Muchos creadores y creadoras han pasado a lo largo de este año y poco más que llevamos haciendo Orbe Arte. Parece mentira, pero bueno, es así. Y bueno, Ale es productor musical, es compositor, es cantautor. Uno de tus discos, creo que el más reciente se llama así, de hecho. Se llama así. Ha participado y ha postulado su obra a distintos premios. Ha ganado premios Pepsi Music, ha participado o ha sido nominado a los Grammy también con tu disco cantautor. Vocal. Que fue el que hiciste solamente con voz. Sí. Ahí nos irás contando sobre eso. Y también
es un excelente docente porque tiene un proyecto que se llama la Escuela Contemporánea de la Voz, donde han egresado pues muchos músicos, cantantes que andan por ahí dando de qué hablar, sobre todo del profesor, de los profesores, con mucho esfuerzo, como eso, con todo lo que representa pues producir en nuestros países, en Latinoamérica, con lo cambiante que pueden ser tantos panoramas, pero ahí siempre firme, siempre con alegría, siempre ofreciendo una ventana. Ahora tú sabes de eso igual que yo. Sí, sabemos. Bueno, aquí estamos tratando de seguir haciendo plataformas para todos y todas, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido quería que nos comentaras un poco, Ale, sobre tus inicios, sobre que le comentes a la gente un poco sobre cuándo se dio esa conexión con la música. ¿Siempre fue la música o pensaste antes hacer otras cosas? ¿Cómo fue? No, nunca pensé hacer otras cosas, la verdad. Cuando a mí me descubrió la vocación, me descubrió muy, muy temprano. Y yo empecé a estudiar música a los 9 años. Pero antes de eso ya apostaba con mi mamá si me podía aprender una canción y me daba 10 bolos. Con raspado. Con un 4 y el 4 que ella tenía en su casa. Ella tocaba a lo zurdo, toca a lo zurdo. Y yo aprendía también poquito a poco viendo manuales de 4 que ella tenía en la casa, pero desde pequeño yo cantaba desde que tenía 2 años, o sea, desde que yo no recuerdo cuando empecé a cantar porque mi mamá ponía mucha música en casa. Claro. Mi madre es melómana sin saberlo, era una persona que ponía LPs todo el día para fregar, para pasar coleto, y yo estaba escuchando constantemente esa selección de música enorme que ella tenía. Y yo escuchaba y me aprendía las canciones. Uh-huh. Me aprendía las canciones de los artistas que a ella le gustaban de esa época. José Luis Rodríguez, Felipe Pirela. José José. Toda esa gente. Lo que estaba de moda en los años 80 tempranos. Y los finales de los 70. Felipe Pirela, imagínate. Sí, maravilloso. Sí. A mí me encantaba toda esa música desde chiquitico. Y la música venezolana, la música de mi tierra, que siempre fue parte de la casa, porque mi familia, buena parte de mi familia, por parte de mamá, es de Apure y de Guárico, ¿no? Del llano venezolano. Del llano, sí. Entonces nos encantaba escuchar esa música cuando viajábamos al llano o incluso en casa. ¿Qué música recuerdas ahorita del llano así? Ya, que te viene a la mente. Camino del llano viene, puntero en la soledad, y el cabrestero cantando, ay, su copla en la madrugada, y el cabrestero cantando, su copla en la madrugada, Y por allá se va una tonada. Las tonadas de Simón o la música llanera de toda la vida. Eso era parte de la música que escuchaba en mi infancia. Mi hermano Alejandro Zavala, profesor en la escuela y fundador de la Escuela Contemporánea de la Voz, músico con 5 discos, con trayectoria, con premios, con mucha gente que ha ido formando y bueno, con un largo camino por delante que sabemos que va a ser muy fructífero, no solamente para ti, para tu familia, sino para nuestro país. Ale, despídete ahí con las redes sociales para que la gente te siga por ahí y esté pendiente del chisme inmediato. Bueno, muchas gracias por este espacio, José Alejandro, y gracias a todos ustedes por estar ahí y por escucharnos un poquito nuestras reflexiones. Me pueden conseguir en mi página web, es alezavala.com, Zavala es con Z y B pequeña, y mis redes sociales, @alezavala77, para que ustedes puedan conectarse con toda mi música. Que bueno, hay bastante música que pueden ustedes escuchar ahí, ya son 5 discos. Y además, y más colaboraciones. Tenemos una que se llama Espiral, tienen que buscarla por ahí en las plataformas. Que es un tema que grabamos juntos hace muchos años y lo volvimos a reeditar y hicimos una versión en mi canal de YouTube Entre Amigos. Ahí está. Bueno, Ale, gracias. Y ahora, bueno, aquí tienes que cerrar con música, porque tienes ese 4 en la mano, puede ser distinto. Imagínate. Un abrazo grandísimo a ustedes. Muchas gracias por estar ahí. Esto es Orbe Arte, yo soy José Delgado y él es Alejandro Zavala. El silencio conservé, la razón para llegar más allá del despertar. En la soledad miré
las cenizas de un amargo ayer. En las sombras de tus ojos conseguí lo que perdí sin sospechar. Ese vacío de tu mirar me denunció desde tu voz. Lo que dejé pasar. ¿Dónde andará ese corazón que me juró su devoción, que me enseñó el dulce sabor del universo del amor? Lo esperaré en algún lugar donde no exista una razón para enterrar lo que un día fue nuestra felicidad. Donde hundiré mi inclinación por intentarte conquistar, si es que aún mañana junto a mí has decidido renunciar. ¿De qué manera sacaré la fuerza para continuar? Sin ti me duele hasta soñar con la ilusión de una nueva oportunidad. En las sombras de tus ojos conseguí lo que perdí sin sospechar. Ese vacío de tu mirar me denunció desde tu voz. Lo que dejé pasar. ¿Dónde andará ese corazón que me juró su devoción, que me enseñó el dulce sabor del universo del amor? Lo esperaré en algún lugar donde no exista una razón para enterrar lo que un día fue nuestra felicidad. Donde hundiré mi inclinación por intentarte conquistar, si es que aún mañana junto a mí has decidido renunciar. ¿De qué manera sacaré la fuerza para continuar? Sin ti me duele hasta soñar con la ilusión de una nueva oportunidad. Del silencio conservé la razón para llegar más allá del despertar. Así ponemos punto final al programa de Mundo Podcast, el programa en que los podcasts saltan a la pantalla. Recuerden que pueden contactarnos y enviar sus comentarios y sugerencias a través de las distintas cuentas de redes sociales, tanto en Instagram como en X a través de @telesurtv y en el canal de YouTube a través de @mundopodcasttelesur. Allí podrán disfrutar de los episodios anteriores. Quien les habló, Marina Aguirre, y fue un placer acompañarles. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta entonces.